el señor Tito Hernández es el nuevo presidente. ¿Cómo se logró ese consenso para que fuera una plancha única, incluso apoyada por el PLD, no a la fuerza del pueblo? ¿Cómo se logró ese consenso? Bueno, el Frente Agropecuario desde hace unos meses estuvimos trabajando ese proceso. Tú sabes que la política gremial en la AMPA hay varias corrientes. La corriente de nosotros, del PRM, Consenso Gremial; la corriente del PLD es Unidad Gremial; la corriente del Partido de la Fuerza del Pueblo es Fuerza Gremial; el Partido Reformista tenía una corriente que está inactiva, pero hay 3 corrientes activas en estos momentos, y nosotros trabajamos para mantener una alianza con Unidad Gremial del PLD, y la logramos en base a los postulados, en base a los principios que rige la AMPA, este gremio, y en base también a seguir luchando por seguir impulsando todas las estrategias de ir mejorando las condiciones de los profesionales agropecuarios en sentido general, que ya tenemos un compromiso con el ministro de Agricultura, que ya tenemos un compromiso con el presidente de la República, Luis Abinader, que ha asumido un compromiso de mejorar todo lo que son los servicios agropecuarios, desde mejorar los perfiles de ingresos en las universidades, desde impulsar un programa intensivo de actualización permanente para irlo adaptando a los cambios que vamos teniendo. Entonces, en ese sentido, y también las condiciones propias, salariales, de que puedan tener pensiones dignas. Hay un programa que estamos llevando a cabo con el Ministerio de la Vivienda para impulsar vivienda para los profesionales agropecuarios. Entonces, todo ese tipo de cosas la hemos asumido juntos, y juntos logramos impulsar una plancha con Tito Hernández a la cabeza, que es un experimentado gremialista, fue presidente de la AMPA. Eso motivó que hasta Hipólito Mejía se involucrara, que fue el segundo presidente de la AMPA. El primero fue Aquino González y el segundo fue Hipólito Mejía de la AMPA. Ustedes vieron cómo Hipólito fue y participó y votó. De manera que ese proceso se dio exitosamente, y tenemos ya el 4 de octubre, los vamos a juramentar, Tito Hernández. Que es el Día del Agricultor ese día, ¿verdad? Que es el Día del Agrónomo. Ah, es el Día del Agrónomo. El 4 de octubre, el del agricultor el 15 de mayo. Ah, entonces, sí, el Tito, que la gente lo conoce como reformista, pero Tito hace mucho tiempo que está formando parte en el PRM, en el Frente Agropecuario con nosotros, y es un alto dirigente de nosotros. Tengo entendido que fue director de Comando de Crecimiento en el PRM. Él fue el coordinador nacional del Comando de Crecimiento del Frente Agropecuario en la campaña que recién finalizó. ¿Y cómo está el frente, Eulalio? Duro, trabajando. Nosotros tenemos 37 núcleos a nivel nacional, núcleo de productores agropecuarios, el núcleo de ganaderos, el núcleo de los productores de arroz, productores y empresarios del arroz, el núcleo de los productores de cacao, del sector cacao, el núcleo del sector café, el núcleo de los porcicultores, de los avicultores, o sea, el núcleo del sector del medio ambiente y recursos naturales. Entonces, todos esos núcleos hacen un trabajo en cada subsector, y todos conviven en la dirección general del Frente Agropecuario, que nosotros tenemos el honor de presidir. ¿Cuántos miembros tiene la AMPA y normalmente cómo son las votaciones para verificar si, como tú dices, que ese fue un éxito? Hay unos 8.000 inscritos en la AMPA, ¿verdad? Hay 7.000 y pico, 7.000. Pero va a votar siempre. 7.000 inscritos, pero activo, apto para votar. Solamente habían, creo que 5.000 y algo apto para votar. De eso, unos 3.000 que van a votar siempre. Sí, siempre vota ahí alrededor de eso. Fue un éxito. Si votaron 2.400 fue un éxito. Siempre votaron 2.500 y pico, habían votos nulos y 2.407 votos válidos. Pues fue exitoso. Sí. O sea, porque eso es lo que uno hace sondando
siempre votan 3.000, si fueron a votar 2.500, es un éxito. Pero activo, ahora te corrijo, activo habían 3.551 votos activos, o sea, que aptos para votar que estaban en la aptos para convocatoria. votar. Sí, en la convocatoria ok. que hicieron, eso era lo que estaban aptos para votar y de ellos votaron 2.500 y tanto, o sea, según la cifra votó el 72% de los que estaban aptos para votar. Eso es excelente. Eso es un éxito. Eulalio, vamos a entrar ya a lo que es la parte del ministerio. Te vemos muy activo, visitando los pueblos, entregando maquinaria para renovar lo que es la producción y tecnificar la producción agropecuaria en el país. ¿Qué está pasando en ese sentido? Mira, bueno señalar, en el día de ayer estuve acompañando al ministro de Agricultura, Limber Cruz, en un programa de apoyo a los productores de una compensación que el gobierno le está dando por la pérdida de 226.000 tareas de plátano, más de 26.000 tareas de arroz, que en los tornados y los aguaceros de mayo afectaron fuertemente a los productores. Entonces, fruto de eso, hubo una declaratoria de emergencia de parte del Poder Ejecutivo y con esa declaratoria de emergencia el ministro Limber Cruz, preocupado por la situación, le presentó un plan al presidente de la República de acuerdo a los levantamientos que hicimos el ministerio y el presidente lo acogió sin variar nada y se aprobó ese plan de compensación. En ese sentido ayer el ministro hicimos entrega de más de 70 millones de pesos a productores de La Vega, pero ya anteriormente habíamos estado en Moca, en la provincia de Payat, en San Francisco de Macorís, en la provincia de María Trinidad Sánchez, en Nagua, en Constanza, donde se entregaron 60 millones de pesos a 37 dueños de invernadero y a muchos productores de campo abierto que también sufrieron muchas pérdidas ahí fruto de esa inclemencia, de esos fenómenos naturales. Habíamos estado también en otros puntos del país y ese programa es efectivo. Anteriormente se había hecho lo mismo con los disturbios del 18 y 19 de noviembre en Ocoa, por ejemplo, que afectó mucho a los productores invernaderos y se les dio una compensación importante. Y es bueno señalar que es la primera vez que un gobierno alguno va en auxilio por pérdidas naturales a apoyar a los productores con este tipo de compensación. Y eso determina mucho, dice mucho del compromiso que tiene el presidente de la República, Luis Abinader, aparte del trabajo del ministro de Agricultura, Limber Cruz, y los demás funcionarios del sector agropecuario, con el sector productivo nacional, con la política agroalimentaria nacional. ¿Hay un compromiso con los productores nacionales? Indiscutiblemente, eso es un compromiso sin divorcio, por la cual estamos trabajando con el ministro a la cabeza, Limber Cruz, pero es un compromiso del presidente Luis Abinader, que en la misma toma de juramentación dio un mensaje claro, que dio mucha confianza al sector productivo, que fue otorgando 5.000 millones de pesos para financiar proyectos a tasa cero, para la recuperación del sector agropecuario. Y es por eso que hemos tenido, por ese gran trabajo, por ese gran apoyo, pero también por el trabajo tesonero de todos los productores nacionales y por ustedes mismos, que a través de los medios de comunicación viven difundiendo y todo lo que se está haciendo en el campo. Y todo eso ha creado un nivel de confianza. La palabra confianza es importante porque eso está permitiendo que haya una inversión, que muchos productores que habían abandonado la actividad vuelvan al campo. Y hemos tenido un crecimiento extraordinario. Hoy en día estamos produciendo el 90.6% de la producción nacional, del consumo nacional. Ha habido un crecimiento en todos los rubros agropecuarios, en arroz, que de 13 millones pasamos a 14.7 millones de quintales de arroz anual, la producción. En huevo, que antes se producían 240 millones de unidades mensuales, hoy estamos produciendo sobre las 350 millones de unidades de huevo mensual. En pollo, que antes se producían 21 millones de unidades
16 millones de unidades mensuales. Hoy estamos produciendo 21.5 millones de unidades de pollo mensualmente. Y así yo te puedo decir cómo ha habido un crecimiento en todos los rubros agropecuarios. Y es por eso que hoy en día el sector agropecuario tiene un crecimiento por encima del crecimiento país. Por primera vez, el sector agropecuario está creciendo más que el promedio general que crece el país. Y eso se determinó. En el 2022, por ejemplo, el país creció 4.9%, el sector creció 5%. En el 23, el país creció 3.4%, el sector agropecuario creció 3.9%. Pero también eso se refleja en algo importante, que es la disminución de la pobreza, del hambre en toda la República Dominicana. Si hay algo que es la preocupación de las políticas públicas del presidente, de este gobierno, el presidente Luis Abinader, que es mejorar las condiciones de vida de la gente, poner sus políticas públicas centradas en mejorar las condiciones de vida de la gente. La FAO dio el informe, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, este año, y el hambre se ha reducido en estos 4 años de 8.7% a 4.6% en este informe del 2024. El hambre, 4.6%. El promedio mundial es 9.1% de hambre en los países globalmente. El promedio en América Latina es 6.6%. El promedio en el Caribe es 17.1% y nosotros estamos en 4.6%. O sea, ha habido una disminución. Y eso no solamente a la política agropecuaria, eso obedece a otros factores. La política de aumento del poder adquisitivo del gobierno, aumentando los salarios mínimos, otorgando pensiones solidarias, con los programas sociales, que en vez de que sean 800,000 personas que reciban las tarjetas, ¿verdad?, de apoyo, hoy la está recibiendo 1.650 personas, pero que en vez también de que sean 850 pesos que recibían antes, hoy cada persona recibe más de 1.600 pesos en esa tarjeta. Y también tienen otro tipo de apoyo, el programa SENASA, que es importante señalarlo. Hoy en día prácticamente todas las coberturas hoy tienen seguro de salud, excepto un poquito más de 300,000 personas, y es por problemas de documentación que no tienen seguro de salud. Y eso es importante porque eso también es economía para la población. Pero también la política de saneamiento y agua potable. Hoy este gobierno le ha llevado agua potable a más de 2.500.000 personas que antes no tenían agua potable. Y cuando tú ya no tienes que comprar botellón de agua, no tienes que comprar el camión de agua, también eso es un ahorro también para la familia. Y son muchísimos factores que también tenemos que señalar, el mismo transporte escolar, todo eso. Entonces, esas políticas generales de aumento del poder adquisitivo de la población también ha contribuido a que la población vaya en búsqueda de los bienes que necesita para mejorar sus condiciones de vida. Eulalio, ustedes cuando se reúne el equipo agropecuario conjuntamente con el ministro de Agricultura, ustedes no se sientan y piensan qué medidas podemos tomar en la parte de eficientización de los productores agrícolas y pecuarios, principalmente el área avícola, arroz, la parte láctea, sobre los 3.5 meses que faltan para el desmonte arancelario del DR-CATA en 1 de enero de 2025. Y la incertidumbre y preocupación en los sectores productivos es la no capacidad de competencia, no con Centroamérica, porque el único que está más o menos ahí es Costa Rica con nosotros, pero con Estados Unidos, cercanía, y que Estados Unidos es muy agresivo en términos de marketing, en términos de comercial, es un gurú en comercio, y lo de ellos es negociar. ¿Qué ustedes medidas están tomando o están creando conciencia al productor que se vaya preparando? Ok, que faltan 3.5, preparándose
en unos 20 años, en 20 años que no se preparó? ¿Qué se dice en la cotidianidad del equipo técnico de ustedes con los productores? Es lamentable que perdimos esos 20 años, perdimos mucho tiempo, que fueron, y fue el tiempo que se dio para el país ponerse en sintonía, elevando los niveles de competitividad sobre la base de un aumento de la productividad. Y es precisamente lo que en estos momentos estamos enfocados en lograr una mayor eficiencia y una mayor productividad en el sector agropecuario. Es a eso, Wilson, que hay que apostar. Nosotros, yo te decía, hemos tenido un aumento de la producción nacional en todos los rubros y especies avícolas, pero ha sido sobre la base de aumento del área productiva, mayormente, o aumento de la cantidad de especies que podemos tener. Y también ha habido un aumento de productividad, pero no lo esperado, no lo necesario. Nosotros tenemos que trabajar y el ministro ha presentado, el ministro de Agricultura ha elaborado junto con nosotros, todos los técnicos, un plan de desarrollo sobre la base de transformar la actividad productiva nacional. Se ha presentado el tema de integrar la sanidad agropecuaria, por ejemplo, el tema de fortalecer la investigación agropecuaria es determinante, el tema de incorporar tecnologías apropiadas, la mecanización es fundamental. Nosotros tenemos que tratar de disminuir las pérdidas post cosecha, que se estiman alrededor de un 30%, pérdidas post cosecha, que todo el mundo desperdicia mucho y a veces eso tenemos que trabajarlo y junto con la FAO estamos trabajando ese tema muy importante. Entonces el gran desafío de nosotros en este tema es lograr una mayor eficiencia y un aumento de la productividad, producir más en la misma área para nosotros ser competitivos. Esa es la forma. Ahora en el arroz, en las leches, que son lo más sensibles, también tenemos que estar conscientes que nosotros tenemos una estructura sólida en arroz, tenemos una industria muy sólida, con capacidad de reserva de hasta 10 millones de quintales, con estructuras que podemos reservar 10 millones de quintales de arroz. Actualmente en estos momentos tenemos más de 4 millones y la cosecha no ha terminado en reserva. En el tema leche tenemos que seguir trabajando fuertemente para disminuir las partidas que estamos importando y seguir trabajando hasta la autosuficiencia en ese sentido. Vamos a hacer una pausa porque el ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, está planteando una reforma en el sector agropecuario. Pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con Ulaldo sobre ese tema de la reforma, que hay muchos productores que no entienden y no dominan ese lenguaje. Vámonos a la pausa, señor director.